Exacto. Ahora vamos a dar un paso más allá del respaldo tradicional y entrar en un escenario mucho más completo, Backup más Disaster Recovery por recuperación ante desastres. Quiero que se queden con esta idea desde el inicio, no basta con tener una copia de los datos, también debemos ser capaces de recuperar y mantener funcionando todo el negocio cuando ocurra un problema grave. El objetivo principal de esta sección es comprender la diferencia entre Backup y Disaster Recovery. Aunque ambos conceptos están relacionados, no son exactamente lo mismo. Un backup tiene como finalidad recuperar datos. Por ejemplo, si un usuario elimina accidentalmente un archivo o si una base de datos se corrompe, podemos restaurar la información desde una copia de seguridad. Disaster Recovery, en cambio, tiene un alcance mucho mayor. Su objetivo es recuperar servicios completos, aplicaciones, sistemas y operaciones de negocio. Por eso existe una frase muy importante que deben recordar: el backup protege los datos, mientras que Disaster Recovery protege el negocio. Pensemos en un ejemplo sencillo. Si perdemos algunos archivos y los restauramos desde una copia de seguridad, estamos utilizando un backup. Pero si un centro de datos completo deja de funcionar y necesitamos seguir prestando servicio a los clientes sin interrumpir las operaciones, entonces estamos hablando de Disaster Recovery. Este tipo de soluciones están diseñadas para responder a escenarios de gran impacto. Por ejemplo, la caída completa de un centro de datos, un desastre natural, un corte masivo de energía o cualquier incidente que impida la operación normal de la infraestructura principal. La idea clave es que Disaster Recovery está orientado a gestionar fallos a gran escala. Además, este tema conecta directamente con varios conceptos que ya hemos estudiado durante el curso. Por ejemplo, recuperación entre sitios, replicación de datos, arquitecturas multi-átil y mecanismos de alta disponibilidad. Todo lo que aprendimos anteriormente se aplica en este escenario. En las siguientes láminas veremos cómo se implementan estas capacidades mediante replicación entre sitios, arquitecturas active y active passive, mecanismos de recuperación rápida y estrategias para garantizar la continuidad del servicio. Y todo ello apoyado sobre tecnologías de Budget Storage. También es importante entender que aquí cambian las prioridades respecto al escenario de backup tradicional. En un sistema de respaldo simple, el objetivo principal suele ser almacenar datos de forma segura y económica. Sin embargo, cuando hablamos de backup más Disaster Recovery, la prioridad pasa a ser la disponibilidad y la continuidad operativa. Ya no basta con recuperar información, necesitamos hacerlo rápidamente para minimizar el impacto sobre el negocio. Por eso aparece un concepto muy importante llamado RTO, o Recovery Time Objective. El RTO representa el tiempo máximo aceptable para recuperar un servicio después de una interrupción. Mientras menor sea el RTO, más rápida será la recuperación. Cuando analicen escenarios de este tipo, deben activar inmediatamente varios conceptos clave. Piensen en replicación, recuperación entre sitios, arquitecturas active-active, alta disponibilidad y continuidad de servicio. Estos términos suelen aparecer juntos en los casos relacionados con Disaster Recovery. ¿Dónde encontramos este tipo de soluciones en el mundo real? Principalmente en organizaciones donde una interrupción puede generar pérdidas significativas. Por ejemplo, bancos, empresas de telecomunicaciones, plataformas de comercio electrónico y sistemas críticos que deben permanecer disponibles prácticamente todo el tiempo. La característica común de todos estos entornos es que no pueden permitirse largos periodos de inactividad. Si tuviera que resumir toda esta lámina en una sola frase, diría lo siguiente: el backup guarda los datos, pero Disaster Recovery mantiene el negocio funcionando. De cara al examen, existen algunas palabras clave que deben hacerles pensar inmediatamente en este tema. Si aparecen términos como Disaster Recovery, fallo de sitio, continuidad del servicio, failover, recuperación entre centros de datos o arquitecturas active-active, la respuesta probablemente estará relacionada con estrategias de Disaster Recovery. Un error muy frecuente es pensar únicamente en el respaldo de datos e ignorar la disponibilidad del servicio. También es común olvidar la necesidad de múltiples sitios o asumir que una copia de seguridad por sí sola es suficiente para garantizar la continuidad del negocio. El concepto correcto es entender que Disaster Recovery tiene como objetivo principal mantener operativas las funciones críticas de la organización. Para repasar rápidamente algunas preguntas típicas de examen: ¿qué es Disaster Recovery? Es la recuperación de servicios completos después de una interrupción importante. ¿Qué protege un backup? Los datos. ¿Qué protege Disaster Recovery? El negocio y la continuidad operativa. ¿Qué tipo de arquitectura suele utilizarse? Arquitecturas multisitio con replicación. ¿Cuál es la característica más importante? La alta disponibilidad. Como resumen mental rápido, recuerden esta diferencia: backup significa protección de datos. Disaster Recovery significa continuidad de servicio, alta disponibilidad y recuperación entre múltiples sitios. Para finalizar, esta lámina nos introduce a un escenario más avanzado que el simple almacenamiento de copias de seguridad.
Ya no se trata únicamente de conservar información. Ahora buscamos que el sistema siga funcionando incluso cuando ocurre un desastre. Y eso es precisamente lo que define a Disaster Recovery, la capacidad de mantener la continuidad del negocio ante eventos críticos. Por lo tanto, para el examen recuerden esta asociación. Si aparecen términos como disaster, failover, continuidad de servicio, recuperación entre sitios o arquitecturas multisitio, estarán hablando de Backup más Disaster Recovery.